Domingo 25 de julio de 2021. Domingo 17º del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fidelidad en lo pequeño. Gentes de los pueblos vecinos habían acudido a un lugar alejado, junto al lago de Genesaret. Y mientras Jesús hablaba, ninguno pensó en el cansancio, ni en las horas de ayuno, ni en la falta de provisiones y en la imposibilidad de obtenerlas. Las palabras de Jesús les han cautivado, les han llegado a lo más hondo del corazón y se han olvidado del hambre y del camino de vuelta. Sin embargo, Jesús sí comprende nuestras necesidades materiales. Por eso se apiadó también de aquellos cuerpos exhaustos de quienes, por un motivo u otro, le habían seguido durante varios días. Y realiza el espléndido milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y cuando todos han comido y están entusiasmados por el milagro que han visto con sus propios ojos, el Señor aprovecha la ocasión para dar a los apóstoles y a nosotros una lección práctica, a la vez del valor de las cosas pequeñas, de pobreza cristiana, de buena administración de los bienes que se poseen. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los trozos que han sobrado para que nada se pierda. Entonces los recogieron y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Jesús nos muestra su magnificencia con la abundancia, pues todos comieron cuanto quisieron, y la necesidad de evitar el derroche inútil e irresponsable de los bienes. Nos da ejemplo cuando se compadece de las multitudes y obra grandes prodigios, y también en estos detalles menudos. La grandeza del alma de Cristo se manifiesta en los grandes prodigios y en lo poco de cada día. La recogida de lo que sobró
es un modo pedagógico de mostrarnos el valor de las cosas pequeñas hechas con amor de Dios. El orden en los detalles materiales, la limpieza, el acabar las tareas hasta el final. Durante 30 años de su vida estuvo ocupado en asuntos aparentemente sin trascendencia. Elaborar cola para ensamblar unas maderas, aserrar troncos para fabricar muebles sencillos y también en estos trabajos de poco relieve externo estaba el Hijo de Dios redimiendo a la humanidad. El Evangelio nos muestra con frecuencia cómo Jesús, durante su vida pública, permanecía constantemente en diálogo con su Padre Celestial y a la vez estaba atento a las cosas materiales y humanas, a lo que ocurría a su alrededor. Cuando devuelve la vida a la hija de Jairo, ordena que le den de comer. Ante el asombro general que causó la resurrección de Lázaro, él es quien ha de decir: desátenle y déjenle ir. Sabe darse cuenta del momento en que sus discípulos tienen necesidad de descansar. Vemos a Jesús bien atento a las situaciones humanas y nos enseña a nosotros a santificar esas menudas realidades corrientes. Estar en las cosas de los demás, estar en las cosas de la casa, no vivir en las nubes. San Pablo nos recuerda en la segunda lectura de la misa la atención que debemos tener con todos aquellos con quienes nos relacionamos. Sean siempre humildes y amables. Sobrellévense mutuamente con amor. Es una llamada a la afabilidad, a la paciencia, a la cordialidad, a esas virtudes que permiten la convivencia y en las que mostramos que amamos a Dios y a nuestros hermanos, los hombres. Jesús se nos muestra siempre atento a las diversas situaciones humanas y nos enseña a santificar las realidades corrientes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, permanezca para siempre. Amén.